Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Claudia y a los demás panelistas. Gracias a todas las personas que nos acompañan de las diferentes provincias del país. Siempre es un gusto poder compartir este espacio académico con ustedes. Quiero empezar pues recordando que este espacio forma parte del proyecto de vinculación con la comunidad de la Facultad de Posgrados y de esta maestría en Educación, Convención de Educación Inclusiva, en la que se llevan a cabo actividades de formación a profesionales del campo social y educativo. Esto alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, con el propósito de promover la educación de calidad. Nosotros como maestría tenemos el objetivo de formar profesionales con los fundamentos científicos y pedagógicos para el desempeño profesional en diferentes roles y en diferentes contextos sociales y educativos, siempre desde un enfoque de atención a la diversidad para poder favorecer el aprendizaje y participación. En el chat yo voy a colocarles los links de nuestras páginas web de la maestría y de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para que puedan seguirnos y poder estar al tanto de toda la información, diferentes contenidos y eventos que publicamos y del cual nos gustaría que sigan participando. El día de hoy, como lo había indicado, nos acompaña Claudia Muñoz Valencia, quien nos dará el webinar Evaluación en línea de necesidades educativas en contextos de pandemia. Claudia es magíster en educación por la Universidad de Luisiana en Estados Unidos, tiene una certificación en el área de educación especial, nivel leve moderado, también en Luisiana, Estados Unidos, y es licenciada en psicología por la Universidad de Southwestern Louisiana, también en Estados Unidos, con honores cum laude. Ella también ha participado como docente de la Facultad de Posgrados en las maestrías de desarrollo temprano y educación infantil, y también en esta maestría de educación con mención de educación inclusiva. También ha sido docente de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande. Ha participado también como evaluadora de tesis de las licenciaturas y maestrías en educación. Se desempeña en evaluación diagnóstica e intervención terapéutica de necesidades educativas especiales. Doy paso a Claudia. Es un gusto poder compartir con Claudia, quien fue mi profesora, y qué alegría poder seguir recibiendo muchas luces y compartir esta experiencia con usted. Bienvenida, adelante. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí, es un gusto poder compartir mi experiencia de lo que se ha vivido en este año. Quisiera también agradecerles a todos por el interés en este tema. Veo que hay más de 400 participantes. Les agradezco pues por interesarse en este tema. El día de hoy, pues yo les quisiera compartir mi experiencia en relación a la evaluación en línea, justo en momentos pues de pandemia, que ustedes saben pues que presencialmente no era posible. Y eso generó algunos cambios, que es lo que quisiera compartir para que vean desde otra perspectiva lo que se podría hacer en casos de no poder acceder a la presencialidad, que en muchas situaciones, pues como en esta específicamente, no se pudo. Primero quisiera un poco contextualizar lo que hemos vivido, como para poder entrar al tema de la evaluación. Ustedes saben que la pandemia del COVID representó a nivel mundial una amenaza en la educación global. No solamente en el Ecuador, en todo el mundo. Es más, hay un informe en el 2020 de la UNESCO en donde se habla de esto, de cómo ha afectado, cómo ha cambiado la educación a nivel mundial. Este es un informe de monitoreo de la educación global que se los puedo compartir más adelante si lo desean. En el caso de países como los nuestros, en donde los recursos son pocos, los ingresos son pocos, la gran desigualdad de oportunidades de acceso que ya existían, pues se agudizó más todavía y se evidenció más
la falta de acceso a la educación aumentó la tasa de deserción de los chicos, además de muchos otros desafíos que para este caso no ameritan ser mencionados, pero sí es importante esta falta de acceso a la educación, esta deserción, de qué manera podría estar interfiriendo por el tema de la evaluación. El aprendizaje remoto no solo se dio como un aprendizaje en línea, también se utilizaron otras plataformas de comunicación y entró mucho la creatividad del ser humano y se hicieron propuestas a través de radio, de televisión, de redes sociales, de WhatsApp, de mensajes en texto. Si aquí se encuentran alumnas mías de la maestría del año pasado, pues ellas vivieron en carne propia lo que es el aprendizaje remoto por WhatsApp, porque en esos momentos yo tenía serios problemas de internet y tuvimos que recurrir al WhatsApp. Este, estas diferentes plataformas lo que buscaban o buscan es lograr llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes porque no todos tienen el mismo acceso a, al aprendizaje a través del Internet. En el caso de los alumnos con necesidades educativas, la situación fue aún más grave, más agravada por el tema de añadir la no presencialidad a las clases. Para los chicos con necesidades educativas, para la gran mayoría, era necesario, es necesario tener al maestro cerca, tener la interacción con el maestro, poder recibir la intervención, las señales, el apoyo de una manera directa y presencial. Y esto se perdió en la educación remota. Esto también ha generado una desventaja para los chicos con necesidades educativas en este año en cuanto a sus avances, al tener que todo recibirlo a nivel de educación virtual. Además de esto, las adaptaciones curriculares quedaron mucho a la improvisación. Habían maestros, habían escuelas que no sabían qué hacer, porque realmente muchas adaptaciones curriculares eran muy complicadas poderlas lograr a través de una plataforma en internet, menos aún por medio de un WhatsApp o de un mensaje de texto, menos todavía. Entonces, realmente las adaptaciones curriculares quedaron muchísimas en veremos, en stand-by. El enfoque de muchos colegios y de muchos maestros, sobre todo al inicio del año escolar, fue más de apoyo emocional y de apoyo de organización. Y esto no solo en el Ecuador, a nivel mundial. Yo tenía muchas colegas en otros países, como en España, que compartían sus vivencias y todas eran relacionadas a darles apoyo emocional a los chicos, chicos que estaban ansiosos, nerviosos, muy frustrados por esta virtualidad y mucho apoyo de organización, chicos que se perdían en la plataforma, que no lograban hacer seguimiento de sus trabajos, de ponerse fechas, porque ya no había el cuaderno, el libro, lo tangible que me ayudaba un poco a organizarme, todo era virtual, ¿sí? Entonces, al inicio, ese fue, y creo que hasta en la mitad del año escolar, el mayor apoyo que maestros de esas instituciones estaban dando a sus alumnos. Con el tiempo, ya con los meses de ya podernos enfocar mejor y comenzar a analizar de qué manera estas adaptaciones curriculares podían ser aplicadas, cuando ya veíamos qué recursos teníamos en tecnología, en plataformas, en aplicaciones, ya las adaptaciones curriculares comenzaron un poco a fluir un poco más. Sin embargo, sí hay muchos limitantes. Hay muchas cosas que no se pueden aplicar en una educación remota en relación a adaptaciones curriculares.
Asimismo, servicios fueron interrumpidos, apoyos pedagógicos, aulas de refuerzos o de acompañamiento y obviamente las evaluaciones. También apoyos externos, terapias. Muchos padres quitaron a sus hijos de terapias porque virtualmente era imposible poderlas seguir, o por temas económicos o porque en ese momento no lo vieron como prioridad. Entonces sí hubo como un paro por algunos meses, como que nos quedamos un poco congelados hasta ver cómo podíamos todo esto volverlo a readecuar. Y en el tema de las evaluaciones, justamente eso es lo que pasó. En el primer mes, realmente quedamos en paro a nivel mundial. En marzo todo el mundo estaba en casas encerrados y realmente nadie estuvo pensando en cómo replantear una evaluación. Es más, en marzo ni siquiera se lo pensaba porque todos considerábamos que era imposible realizar una evaluación virtual, y tampoco porque no se recibía ningún tipo de pautas, asistencia técnica o ningún tipo de información que nos ayude a ver luces y decir, bueno, sí, sí podríamos hacer algún tipo de evaluación virtualmente. Además de esto, eh, creo que en el mundo en general pensábamos que no íbamos a estar tanto tiempo en esta virtualidad y tal vez al principio no lo vimos tan urgente de poder hacer cambios porque considerábamos que en poco tiempo íbamos a retomar. Al pasar el tiempo y ver que no era así, pues creo que ahí entra la necesidad del ser humano de adaptarse, ¿no? Entonces, creo que esta crisis sanitaria nos obligó a replantearnos cómo evaluar y a desarrollar nuevas formas de evaluación. Entonces, ya para finales de marzo, principios de abril, ya comenzaron formalmente ciertas asociaciones, colegios de psicólogos, editoriales, este, colegios de psicólogos a dar guías, pautas de lo que le llamaban la telepráctica o la telepsicología en español, para ir ayudando, apoyando y orientando a los profesionales de cómo manejar esta evaluación, esta intervención y estos apoyos también psicológicos, porque fue una época en que muchas personas sufrieron muchas crisis emocionales y no podíamos, no se podía dejar de atender y se tuvo que recurrir a la virtualidad. Entonces, en el tema de la evaluación, que es el tema que yo les traje para compartir, que es lo que yo experimenté en estos meses, sobre todo en los primeros, bueno, yo diría que hasta junio, julio, o tal vez más agosto, fueron evaluaciones en línea. ¿Qué directrices nos dieron estas asociaciones? Yo les puse ahí abajo de las 3 de las que yo más obtuve apoyo y guías. La Asociación Americana de Psicología, la famosa APA, que todos lo conocen, el Consejo General de Psicología de España y una guía para intervención telepsicológica del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Y me faltó aquí también la editorial Pearson. La editorial Pearson ayudó de una manera impresionante. Rápidamente se dieron cuenta que esto tenía un periodo largo y enseguida comenzaron a hacer cambios en sus tests y a hacerlos online, virtuales, a subirlos y a dar directrices. Entonces, la primera fue en cuanto a la entrevista inicial. Ustedes saben que para los que han sido mis alumnos saben que la entrevista inicial es la famosa reunión o entrevista para hacer la historia clínica del niño. En esta entrevista, en este tipo de evaluación tomó mucho más peso, ¿ya? Porque habían que hacer preguntas mucho más específicas relacionadas a características del niño que nos puede dar a nosotros la pauta de que el niño podía ser evaluado en línea.
¿ya? Aquí ya no era simplemente información del niño para tener una idea de qué es lo que estaba sucediendo con el niño, sino también recolectar información que nos ayude a identificar si podía o no ser evaluado en línea, porque teníamos este nuevo factor que era el trabajo virtual. Entonces había que hacer preguntas muy claves, preguntas relacionadas a su autonomía, a su independencia, preguntas relacionadas a su conducta, a seguir instrucciones, a tener un mínimo de atención, cosas que son necesarias para poder acceder a este tipo de evaluación y algo de conocimiento también tecnológico, porque ellos tenían que trabajar con uno en la virtualidad. Eh, Esas características del niño se tornaron muy importantes para este tipo de evaluación porque nos ayudaba a tomar la decisión con los padres si se podía o no realizar la evaluación y no tener que pasar a la primera instancia de empezar a evaluar al niño y darse cuenta de que no era posible y tener que parar una evaluación. Entonces, era fundamental tratar de cometer el menos error posible en relación a esa toma de decisiones. Además de eso, también en esa entrevista inicial, fue muy importante el tener que con los padres establecer el propósito de la evaluación, porque en algunos casos, por la edad del niño o por su poco manejo tecnológico, no iba a ser posible, por ejemplo, el dar un diagnóstico, ¿sí? Si el propósito de los padres era era obtener un diagnóstico, pues era importante que desde esta entrevista lo sepan que tal vez no lo iban a obtener, ¿ya? Y ahí pues decidir con ellos si querían continuar o no. Entonces sí también fue muy relevante en esta entrevista poder definir eso, si el propósito era diagnóstico o el propósito era establecer fortalezas y debilidades para poder revisar el plan de intervención en cuanto a adaptaciones curriculares, que habían padres pues que estaban interesados y que querían que sus hijos pues lo reciban. Es decir, chicos que ya tenían diagnóstico y que lo que necesitaban era actualizar para poder continuar con adaptaciones curriculares. Ese tipo de propósito fue el menos, el menos demandado, más fue de diagnósticos y eso hizo que sea más complicado en ciertos casos la evaluación. ¿Qué otra cosa? Otro tipo de propósito, de objetivo de la evaluación que también se presentó en esa época fue el de colegios por petición de ellos, de chicos que se estaban cambiando de institución educativa. En ese momento recuerden que hubo mucho cambio de chicos de los colegios por temas económicos, por la virtualidad. Muchos padres decidieron, en el caso de la educación privada, muchos padres decidieron hacer cambios. Y ciertos colegios, no todos, muy poquitos colegios, en algunos casos sí pedían algún tipo de evaluación, tal vez sospechaban o veían, observaban algo y querían una evaluación previa a aceptar al niño. Esas fueron realmente las primeras evaluaciones mías virtuales. Padres que buscaban una evaluación porque el colegio lo pedía para hacer el cambio y ser aceptado en este nuevo colegio. Después de la entrevista inicial, otro aspecto que se dieron muchos directrices fue en cuanto al contexto de la evaluación. Y se estableció que en niños de edad temprana se iba a dar más énfasis a la evaluación en cuanto a su contexto y que iba a ser información más recolectada y dada por los padres. Porque en el caso de los niños pequeños, no es viable una evaluación virtual, solo el niño y el adulto.
el padre tenía que estar presente y el padre tenía que ser el ejecutor de las consignas, de la actividad, etcétera, y uno solo observaba y marcaba. Entonces, el padre vino a tomar un rol importante, el cual siempre en clases lo hemos conversado, lo hemos anhelado. Creo que en esta virtualidad se consiguió algo eso, que el padre esté mucho más involucrado en el proceso y en general en todo el desarrollo de la evaluación, porque estaban en casa con sus hijos. Entonces, la evaluación en niños pequeños se centró más en esto, en el contexto y en hacer una evaluación más cualitativa. Entonces, ahí entraron las características de las pruebas, en donde esta evaluación cualitativa era a través de registros de observación, información dada por maestros, por tías, por parvularias, si es que habían, entrevistas a padres, sea por teléfono, online, en caso de niños pequeños. En caso de niños grandes, sí hubo disponibilidad de algunas pruebas estandarizadas en línea. Y ya les voy a dar los nombres de cuáles fueron aprobadas y cuáles se permitieron, porque hay algunas que son como bastante, están siendo muy protegidas. Sin embargo, llamó mucho la atención de que aceptaron poderlas aplicar en línea con algunas modificaciones, ¿sí? Entonces, se utilizaron cuestionarios, observaciones de familia. Aquí les puse algunas de las que se utilizó. Lo bueno de esto es que uno le iba haciendo apoyo y seguimiento a los padres porque uno estaba conectado virtualmente y se hacía en conjunto el proceso. El primer niño pequeño de 3 años, recuerdo que a mí me tocó hacer virtual. Realmente pensé que no iba a ser posible. Estaba muy poco optimista. Sin embargo, para mi sorpresa funcionó y funcionó muy bien. El niño, estoy hablando del niño en su comportamiento y en mi manejo con el niño a través de una pantalla. Funcionó de una manera increíble. Es más, cada vez que él hacía algo bien, él se acercaba a la pantalla y me hacía 5, lo cual, o sea, hubo hasta ese tipo de interacción. Eh, el manejo ahí más fue con los padres, de que no se angustien si es que no hacía algo bien el hijo, de que no le den respuestas, o lo más típico y común de ellos, el darle las respuestas con gestos. Los padres no se dan cuenta, eh, pero muchos padres sin querer pues señalan o le dicen aquí, aquí, o le comienzan a dar la respuesta a la mitad y de ahí se quedan callados para que el niño termine, pero ya le empezaron a dar la respuesta. Entonces todas esas cosas sí se tuvo que trabajar con los padres previamente para que ellos estén conscientes de que no deben de darle la respuesta a los hijos señalando, o a veces se quedaban mirando fijamente algo. Por ejemplo, cuando uno le pedía al niño que escoja, que busque dónde está la mesa, por ejemplo, y el padre se quedaba viendo la mesa. Entonces, ya a través de un gesto le estaba dando la respuesta al hijo. Entonces, más el trabajo fue el ayudar y el apoyar al padre a realizar o aplicar este tipo de cuestionarios de una manera imparcial. Pero lo que yo más temía era una dificultad en el manejo con el niño al ser tan chiquito y no fue nada difícil, más bien fue lo más fácil. Tal vez ahora, reflexionando un poco, yendo para atrás, el niño está acostumbrado a la pantalla, el niño está acostumbrado a todos estos juegos de aplasta, de seguir instrucciones en videos y no lo vieron tan mal. Ni tan extraño este tipo de interacción con una persona. Entonces, no estuvo tan difícil como parecía con el niño. Con los padres fue más complicado. De ahí también creo que otra de las directrices que fueron dadas fue en cuanto a la preparación profesional.
uno tenía mucho que practicar las pruebas remotas. Uno tuvo que mucho practicar en el dominio de la plataforma, porque no todas teníamos la experiencia de las plataformas y de la gran variedad de plataformas. Yo analicé algunas, revisé algunas hasta que decidí cuál era la que para mí era más cómoda y versátil y que me ayudaba más en una evaluación. Y me tocó practicar y una de las recomendaciones de estas asociaciones es practicar con la familia. Entonces, claro, puse a mi hija en otro cuarto con una computadora y yo le hacía las pruebas desde otra pantalla y yo también probaba la plataforma y el compartir la pantalla y compartir la pizarra o sea, todas estas características de una plataforma que ahorita la vemos tan sencillas y comunes, pero que al principio no lo eran para muchos de nosotros. Entonces, sí tomar el tiempo de prepararse, de practicar y también de practicar las pruebas, porque estas pruebas estaban en línea y uno tenía que acceder y tenía que probar cómo se empezaban, cómo se seguía la secuencia, cómo se guardaban los archivos, cómo se protegían los archivos, etcétera. Entonces, sí, una gran recomendación de ellas es preparación previa, no es que uno se lanza de una a, a una evaluación sin haber dominado la plataforma ni haber nunca visto las pruebas en línea. Y el otro punto importante de este tipo de evaluación para mí fue la devolución, es decir, cuando tenía que conversar con los padres sobre los resultados de la evaluación. No es lo mismo entregar unos resultados presencialmente en vivo y en directo que hacerlo en línea, sobre todo cuando habían que dar diagnósticos. Este, me tocó mucho tener que manejar a los padres. Eh, Aunque no lo crean, el momento de esa reunión de diagnóstico tuve muchos padres que al ser virtual y al ellos estar en casa, se sentían tan cómodos y relajados en su casa que estaban prácticamente haciendo otras cosas mientras yo les daba un diagnóstico. Entonces sí tuve que en muchas ocasiones tener que pedirles que dejen de hacer lo que estaban haciendo y que se enfoquen en esta reunión y que piensen que es una reunión como que si estuviéramos presencialmente. Recuerdo mucho una mamá que le evalué, una mamá en Manabí, que le evalué al hijo y tenía que darle un diagnóstico bastante serio e importante. Y la mamá estaba cocinando y me estaba atendiendo mientras ella cocinaba. Y tuve que cuando ya me tocó esa parte, era hasta incómodo. Yo sentía que estaba hasta invadiendo su casa. Tuve que pedirle que por favor se siente y que me preste atención porque sentía que el diagnóstico lo meritaba. Entonces, esta parte de evolución para mí, pienso que de todo el proceso ha sido lo más difícil y lo más incómodo, porque no he sentido, no es lo mismo la relación que uno puede establecer con los padres cuando está en presencia de ellos que cuando está a través de una pantalla. Yo sé que uno los ve ahí a los padres, pero no es la misma relación, el mismo feeling. Y esta parte de la devolución es lo que a mí sí realmente no me gustó mucho y no me sentí cómoda ni muy confortable con el tema, más que el resto. El resto de la evaluación fue mucho más fácil y sencilla para mí que esta parte. Sobre todo, como les digo, cuando tenía que dar diagnósticos eh, importantes, ¿no? ¿Qué elementos hay que considerar durante una evaluación? El primero es la tecnología. Cosas básicas como el internet. Habían muchos niños que tenían muy mal internet y eso afectaba mucho a la evaluación.
en varias ocasiones teníamos que parar la evaluación y reagendarla otro día, porque ese día había muy mal internet, que no nos permitía seguir en la evaluación. Entonces, de nada me servía preguntar a los padres, ¿tiene buen internet? ¿Tiene buena señal? Porque son cosas a veces del día a día. Entonces yo siempre empezaba cada cita, cada reunión, siempre la empezaba con pruebas que no involucren tiempo, porque ahí es el problema, me desconecto y me quedo con la prueba a la mitad por el tiempo. Entonces siempre empezaba con pruebas que no involucren tiempo, más relajantes, más de interacción, para ir midiendo cómo estaba ese internet. Era cómico porque a veces los mismos chicos me decían, Claudia, sí sabes, el internet hoy día está malo. Hoy día toda la mañana me he ido pésimo en el colegio por el internet. Entonces ya sabíamos que ese día tal vez íbamos a trabajar poco o no íbamos a trabajar porque sabíamos que el internet no iba a favorecer. En algunos casos los padres fueron tan colaboradores que hasta hicieron lo que yo hice, que fue lanzar cable y conectar directamente a la computadora para garantizar mejor estabilidad de la señal, porque por Wi-Fi se podía perder. Y dentro de la evaluación, los momentos más críticos era cuando la prueba es con tiempo. El tema de tiempo era lo que mataba. Y sí estresaba y había que tener los dedos cruzados de que en esos 2, 3 minutos de la prueba no pasara nada en términos de internet ni en términos de otros distractores que ya vamos a conversar. Lo otro que había que mucho trabajar era el tema de la plataforma. Siempre al inicio con cada niño se trabajaba la plataforma, porque muchos decían que sí sabían, que sí la conocían, pero era solo prender y apagar, pero realmente muchos no conocían la pizarra, no sabían manejar la pizarra o no sabían cómo coger el control del lápiz para trabajar. Entonces, sí invertí mi tiempo en hacer eso y en que los chicos también se sientan cómodos en la plataforma. No todos trabajaban con la misma plataforma que yo trabajé, entonces también era importante hacer ese trabajo previo. Lo otro importante es dejar claras las reglas del uso desde un principio, porque al principio que no hice eso, pues sí perdí mucho tiempo, porque los chicos se podían a jugar, por ejemplo, con los fondos de pantalla. A cada rato me cambiaban los fondos de pantalla y a veces eran tan distractivos esos fondos que no podía ni siquiera ver el documento que ellos estaban trabajando. Este, el hecho de que no se salgan de la actividad cuando era actividad con tiempo, sino que se queden hasta el final, de que no se paren y se vayan cuando era una actividad de tiempo, porque lo hacían, o de que alguien interrumpa justo en una actividad con tiempo, que sí pasó al principio cuando las reglas no estaban claras. Entonces a los padres también, desde un principio comencé a darles reglas. Cuando esté con él, por favor, nadie lo interrumpe, nadie entra, no teléfono, no nada, porque hay pruebas con tiempo. Y el otro tema fue el dispositivo. Al principio, por no establecer los requisitos de la evaluación a los padres, sí me tocaba chicos que se me conectaban con un celular y es imposible evaluar a través de un celular. La pantalla es pequeña, los chicos no veían bien, no hay la facilidad para poder tachar, marcar, es muy complejo. Hasta para el iPad, en la tablet, a algunos chicos se les complicaba. Entonces, en esta primera entrevista inicial, a muchos, una de las primeras preguntas era, ¿tiene o no acceso a una computadora? ¿Necesito una computadora o necesito una tablet conectada a un ratón y a un teclado? Porque si no, era muy difícil para ellos. Y esto hacía que la evaluación se demorara, se prolongara, sea más larga de lo que normalmente una evaluación presencial era. Cuando todo fluía en cuanto al proceso, en cuanto a trabajar con el niño,
yo diría que era hasta más rápido que una presencial, porque el enfoque es más de hacer lo que había que hacer y había menos distractores. Pero por el tema de tecnología, eso más bien nos alargaba más la evaluación, eso de que se nos desconectaba, que no había buen internet, que teníamos que esperar a que se normalice, que déjame que espérame un ratito que fulanito necesita también la computadora. Bueno, un sinfín de cosas que pasaron que hicieron que más bien se alargue por temas tecnológicos. No era más rápido, era más largo realmente una evaluación, fueron más largas, virtuales que presenciales. El otro aspecto fue el ambiente, la privacidad. Aquí también entró mucho el dejar las reglas claras del principio. Muchos chicos no tenían privacidad, muchos chicos por el tema del wifi buscaban la mejor señal y terminaban pues parados en el comedor donde todo el mundo pasaba. Entonces todas esas cosas en las primeras sesiones se comenzaron ya cuando me comencé a caer en cuenta cómo era el manejo, ya desde en la primera sesión íbamos buscando esos espacios, íbamos organizando, lo que normalmente uno hace en una evaluación presencial, organizar el ambiente, lo mismo tocó hacer virtualmente. Eliminar distractores, pedirle a los padres que no estén presentes, que no hayan hermanitos presentes, que no hablen por teléfono al lado del hijo, que el hijo no tenga cosas cerca como juguetes, que lo tengan en un lugar cómodo, pero sin cosas alrededor. Me tocó, por ejemplo, un niño una vez que lo evalué en la cama. El niño estaba sentado en la cama. Entonces, claro, después de 5 minutos ya se me acostó en la cama. Entonces, poner también todas esas reglas, no cama, sí, es verdad, se sienta en la cama, pero no es el mejor lugar porque el niño tiende a acostarse. Entonces, todas esas cosas, iluminación, a veces me tocaba que la evaluación, en el transcurso de la evaluación se hacía de noche y yo prácticamente ya no veía al niño y nadie prendía las luces. Entonces, son cosas que se fueron puliendo y me di cuenta que lo mejor era desde un principio dejar eso bien claro a los padres y a los chicos y las cosas comenzaron a fluir muchísimo más fácil cuando ya desde un principio ellos tenían claro cuáles eran los requerimientos que se necesitaban para la evaluación, porque es algo que en un principio muchas cosas uno empezó sin saber y en ese momento pues se vio la necesidad de ir haciendo cambios. Y lo otro pues fueron las pruebas. Las pruebas disponibles, está el WISC, lo cual a mí me asombró muchísimo porque era una de las pruebas que más se utilizan en las evaluaciones. Y es una prueba estandarizada y es una prueba que tiene manipulativos. Entonces el WIS lanzó un comunicado en el cual permitía hacer un reemplazo de pruebas y no tener que usar las pruebas con manipulativos para que igual los resultados sean buenos. También el SELF, el Ray-Ban, el perfil sensorial. Hay otro más que ahorita no recuerdo, pero son varios los que subieron. El BASC 3 también subió online para que se puedan usar en línea y poder trabajar. Pero de todos, los dos primeros eran, bueno, estos tres que les estoy poniendo aquí, eran los más relevantes, se puede decir así, porque son pruebas estandarizadas, difíciles, complejas, que yo no esperaba que las den online y sin embargo lo hicieron, mientras que las otras que les mencioné, como el VAS, son más inventarios, que son fáciles de trabajar y independientemente si lo suban o no lo suban a la plataforma. Este, Eso. En cuanto a derivaciones, en mi experiencia, en lo que yo viví en todos estos meses, los niños en edad temprana, mejor dicho, todos los que acudieron a una evaluación fue por petición de padres.
Y eso también creo que es un logro de la pandemia. Padres al pasar más tiempo en casa comenzaron a detectar, comenzaron a darse cuenta, a preocuparse más de ciertas conductas de sus hijos y ellos a buscar entonces ayuda. De todos los grupos, en los primeros meses de pandemia, yo diría abril, mayo, junio, la gran mayoría eran niños en edad temprana, porque los padres ya habían pasado unos buenos 2 meses con ellos y ya habían observado muchas cosas que les llamaban la atención y estaban preocupados. En el caso de niños en edad escolar, también se dio por petición de padres, la gran mayoría, muy pocos por institución educativa, por maestros, muy poquitos. Es entendible por varias razones. Pienso yo que el tema de la virtualidad pudo haber tapado, compensado, escondido ciertas características en el proceso de aprendizaje de los chicos que haya hecho que para los maestros pase desapercibido un poco las necesidades de los chicos. Esto en temas de virtualidad. Además de esto, el tema del apoyo o la supervisión constante de las madres atrás, tal vez hizo que también compense un poco y los profesores no puedan detectar enseguida algún tipo de dificultad porque los padres estaban ahí para corregir, para arreglar o para hacer en muchos casos, aunque no lo crean, sí hubo muchos padres así. Y por otro lado, creo que en el caso de instituciones educativas privadas, tal vez había también un factor económico. Ustedes saben que fueron meses muy duros económicamente para todos, y tal vez pues las instituciones no se sentían cómodas o dispuestas a referir por un tema económico muy válido y padres, muchos que tampoco accedían por lo mismo. Lo que veo ahorita, que ya ha pasado un año, es que ahorita sí ya las instituciones educativas privadas están empezando a referir bastante porque necesitaron tal vez todo el año para poder analizar o detectar y conocer mejor a sus chicos, porque recuerden que las clases virtuales no son todos los días, todas las horas, y para los maestros también tuvo que haber sido difícil y largo el proceso hasta poderlos conocer, ubicar a cada uno de ellos y en sus necesidades. Este, y muchos han llegado recién, al final del año, cuando los maestros pues ya al final hacen un balance y una evaluación general de hasta dónde han llegado y pues ven ciertas necesidades de los chicos o colegios, por ejemplo, que han empezado a hacer otro tipo de trabajos y lo han comenzado a ver. Por ejemplo, recuerdo, ahorita justo estoy evaluando una niña que la institución educativa la manda porque antes de salir de clases le han pedido que haga un trabajo, pero escrito con su puño y letra, no en computadora, porque claro, como toda la educación ha sido virtual, todo ha sido en computadora. Todos los trabajos, todo lo que se sube, etcétera. Pero en este caso, en esta niña, pues les pidieron un trabajo en puño y letra, que tomen foto y suban. Y oh, sorpresa, la niña tiene miles de millones de rotaciones y de inversiones, de números y de letras, y la maestra se pega el susto de su vida. No lo había visto antes porque todos sus trabajos eran tipeados. Entonces, esas cosas se están viendo. También hubo muchas derivaciones de universitarios, más o menos por abril, mayo, muchos universitarios también pidieron evaluación porque se les comenzó a dificultar la educación virtual, no podían concentrarse, esa era una petición número uno, no me puedo concentrar, me desespero, no logro enfocarme en, en esta modalidad.
Entonces también hubo el caso de muchos universitarios que pedían evaluación. Y un poco pues para ver cuáles son las ventajas, qué ventajas nos podrían haber dado eh, este, esta evaluación virtual, es obviamente continuar con los procesos de evaluación, no quedarnos estancados y poder darles el apoyo a los niños y a las familias, porque muchas familias comenzaron a tener serias preocupaciones de conductas que veían en sus hijos y querían un diagnóstico y no querían esperar. En el caso de chicos que ya tenían algún tipo de necesidad educativa, pues familias preocupadas que no querían que sea un año perdido, que querían que sus hijos sigan recibiendo apoyos gracias a estas evaluaciones virtuales, pues pudieron conseguirlas. Otra ventaja que no lo había analizado, sino cuando ya me encontré en abril haciendo evaluaciones, es que se cayeron las fronteras y comenzaron a aparecer niños de otras partes del Ecuador y del mundo a querer ser evaluados. Yo recuerdo el primer niño que evalué virtualmente fuera de Guayaquil fue un niño de Galápagos. Y yo ingenuamente, pues cuando me iba a reunir con los padres, coordinamos la hora de la reunión pensando que estaba en Guayaquil y ella, la mamá me dice, bueno, Claudia, está bien, nos reunimos 4 su hora, 3 mi hora. Y yo, 3 mi hora. Le digo, ¿usted dónde está? Y me dice, estoy en Galápagos. Y ahí fue que me cayó la novela y digo, wow, estoy saliendo de Guayaquil virtualmente, Galápagos, wow. Después me tocó un chiquito de Salinas, evalué a una niñita en Cuenca, a otra en Colombia, evalué a 2 en España y comenzó así, de provincia, de Manabí algunos. Se veía que esta virtualidad, si bien es cierto, no es una evaluación pues totalmente recomendable e idónea, pues en ese momento estaba cumpliendo su rol y estábamos rompiendo barreras. La flexibilidad en horarios, pienso también que fue una gran ventaja, porque podíamos trabajar en diferentes horarios con los chicos. Vimos que habían horas del día que los chicos trabajaban mejor. Aunque no lo crean, en algunos chicos nos dimos cuenta en qué hora del día había mejor internet en la casa de ellos. Entonces comenzamos, por ejemplo, con el chico de Galápagos pasó eso. Con la mamá vimos que la mejor hora de internet era en las 3 de la tarde, mientras que a las 5 y 6 era el peor momento de internet. Entonces, esta flexibilidad de horarios por la virtualidad también nos ayudó y nos permitió también cubrir a personas y a lugares que nunca tal vez hubiéramos pensado. Y la otra, aunque ustedes no lo crean, reducción de gastos también fue una ventaja. Ya no había que imprimir la cantidad de hojas que hay que imprimir para cada test que uno toma. Muchas de estas pruebas son en línea, entonces uno se ahorra todo ese gasto, gastos de transportación y de tiempo, aunque ustedes no lo crean, porque es mucho más rápido y eficiente la coordinación y el manejo en línea. Si bien es cierto, en este punto de gastos tal vez en algunos casos no fue tanto, porque el tema del internet sobre todo hizo que la evaluación se alargue más de lo esperado y sean más citas y más tiempo invertido. Pero en términos generales creo que también hubo hasta una reducción en gastos. Eso, quería cerrar un poco con esto, con algo positivo, con las ventajas de este proceso y de cómo pues lo manejé en este año, al inicio sobre todo. En la actualidad, ya ahorita en donde podemos hacer presencialidad, la gran mayoría
de chicos lo hacen presencialmente. Lo que sí me he quedado un poco es en la virtualidad con la reunión con los padres inicial, no la final, porque la final sinceramente no me siento cómoda y siempre pues intento que los padres vayan físicamente a la oficina. En algunos casos no se puede porque como muchos padres están también trabajando virtualmente, el horario se les complica. Este, pero ya ahorita pues estamos como en una modalidad semi presencial, los chicos presencial, los padres más virtual. Eso, así que espero que les sirva un poco mi experiencia y si alguien pues va a hacer evaluaciones en línea o si nos vuelven, nos tenemos que volver a la virtualidad total, pues van a aprender de mis errores y de las cosas pues que desde un principio había que trabajar, que arreglar y que organizar para no perder tanto el tiempo, porque al principio sí se perdía mucho el tiempo por esta parte organizativa que les mencioné. Así que no sé, Andrea, si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y bueno, buenas tardes con todos, que al comienzo pues no pude ayudarlos. He estado aquí escuchando. Peleando con el internet, ¿sí ves? Eso me pasaba en la evaluación. Hoy y me pasa, es como que el internet huele cuando tengo algo importante que hacer y falla. Pero bueno, aquí he estado y bueno, por suerte no me perdí la presentación. Le agradezco mucho a Claudia que nos comente su experiencia. Sin duda participan el día de hoy muchos profesores, muchos docentes de aula, personas también profesionales que hacen evaluación de desarrollo, de, de dificultades de aprendizaje también. Y fue un reto, como usted indicaba al comienzo pues ni nos planteábamos que era posible, el tiempo pasaba y la necesidad continuaba. Entonces Sí. surgió la creatividad de, bueno, ¿qué se va haciendo? Y bueno, muchas instituciones empezaron también a modificar sus materiales, evaluaciones y demás. Creo que nos ha dado muchísimas pautas, además también a partir de la experiencia que usted tuvo y de poder identificar esos aspectos que favorecían o perjudicaban la atención al momento de evaluar, de poder hacer la terapia, creo que también son recomendaciones muy útiles que podemos tener en cuenta y al momento de diseñar las clases, porque tanto lo pasó usted en el trabajo individual de las terapias, pero que también son aplicables para el contexto de clases grupales. Sí. ¿No? ¿Sabes qué? Algo que no les mencioné, que me gustaría comentarles, es que recuerden que los chicos ya venían de toda una mañana de trabajar virtualmente y de tarde a ser evaluados virtualmente. Y aunque no lo crean, muchos chicos estaban hasta aquí y no accedían con tanta facilidad a la evaluación virtual, porque, y me lo decían, Claudia, ya de mañana, estuve toda la mañana conectada, ahora otra vez, ¿ya? Porque este es el otro punto, chicos que sí podían ser evaluados sin apoyo de padres, sin nada, para mí funcionó muy bien a partir de los 9 años. Chicos menores de 9 años sí necesitaba, por ejemplo, de 8 y de 7, a cada cierto tiempo apoyo de los padres, ayudas, y muchas cosas yo las manejaba desde acá, porque ellos no podían manejarlo, por ejemplo, el control remoto y hacer las crucecitas y cosas así. Yo las hacía por ellos. Pero a partir de los 9 años, los chicos que tenían mucho más dominio de la tecnología y lo hacían muy bien. Pero sí me encontré con muchos niños con un poco de rechazo inicial de hacer este proceso virtual, eso no les mencioné, por estar tanto tiempo ya metidos en tecnología. Era chistoso porque son chicos que toda la vida han querido la tecnología y ahora ya no la querían más. Y encontré algunas formas que me ayudaron mucho y creo que la más importante fue meterme un poco en el ambiente de ellos. Eso hizo que enseguida conectaran y se motivaran. Entonces, por ejemplo, recuerdo una chiquita que siempre me prendía la computadora así, hola, o sea, no tenía nada de ganas. Y
yo entonces, ¿qué haces? Pues no la puedes coger, no le puedes hablar, no puedes chacharear, porque hasta ni físicamente te ves completa. Entonces recuerdo que le vi un perrito acostado en la cama y le dije, uy, tienes un perrito, ¿cuál es tu perrito? La chiquita se levantó, fue a ver al perrito, me lo trajo, me lo enseñó y se despertó. Se conectó y se acabó y trabajó divino. ¿Ya? Es como que van como con pereza, como cansados, porque ya vienen pues de toda una mañana igual. Después otro día me acuerdo que así mismo, hola, y me acuerdo que tenía las uñas pintadas con diferentes patrones. Y le hice el comentario, le digo, wow, qué lindas tus uñas, ¿puedo ver? Suficiente. Me contó 5 minutos todo lo de las uñas, se activó, se despertó, enganchó y siguió. Entonces sí había mucho que buscar también detrás de estos niños que se podía ver, que ayuden en este proceso de engancharlos, porque sí vi que no todos, pero la gran mayoría no empezaban el proceso muy motivados por este cansancio ya virtual de la mañana. Eso te quería, que no lo comenté en su momento. Y justamente, Claudia, tenemos una pregunta al respecto. Ajá. Pregunta Giselle, que también ha sido alumna de Casa Grande. Y Ah, Giselle, no la veo, pero bueno. ella pregunta, ¿por qué considera usted que la concentración y la virtualidad se ve disminuida, ¿no? En relación a la presencialidad. Y dice, por ejemplo, cuando vemos televisión, tenemos una concentración para la recepción de la información, una concentración más amplia o más larga que cuando estamos recibiendo una clase, ¿no? Entonces, ¿qué considera usted que puede estar afectando esta concentración o qué recomendaciones podría dar también al respecto? Ajá. Mira, yo pienso que la virtualidad en el caso de clases, bueno, en caso de niños pequeños, yo sí en algunos colegios observé que las maestras se presentaban en un todo y tal vez eso ayudaba mucho a conectar o a mantener la atención y la concentración de los chicos, pero en un proceso de evaluación o en niños grandes, el adulto se presenta de cintura para arriba. Y aunque ustedes no lo crean, eso hace que el niño pierda muchos gestos, movimientos que ayudan a involucrarse, a motivarse y a engancharse. Ayudan a mantener también esa relación con el otro y se torna como más monótono, ¿ya? Este, yo diría que va más por ahí. Tal vez también a eso aumentarle el hecho de que pueden haber chicos que necesitan el contacto personal y que la virtualidad los hace sentirse muy alejados de las personas y lo rechazan y en el momento de rechazo pues se distraen. Y ahorita recordé el caso de un niño que me pasó eso, un chico de 11 años que lo piden una evaluación porque estaba teniendo serios problemas de atención en el colegio. Jugaba, se movía, se levantaba, jugaba con la lamparita, con la de aquí, con la de más acá y no atendía. Entonces no sabía qué tareas tenía que hacer, o sea, toda la parte de organización estaba caótica. Cuando yo hice la historia clínica con los padres, no había un solo reporte de ellos, ni del colegio, de un problema de atención. Entonces yo decía, ¿cómo es esto? Un chico de 11 años que nunca ha sido catalogado como distraído, nunca el colegio ha reportado algún tipo de dificultad en ese tema. Los padres tampoco. Yo, sorpresa, este año es el ser más distraído del mundo. Algo está mal, esto no es biológico, esto puede ser un rechazo a la virtualidad. Entonces, en ese caso, era un chico ya grande de 11 años, como les digo, y ya estábamos más o menos por el mes de septiembre. Entonces me aventuré y le dije, anda presencialmente. Y el chico fue presencialmente, cero distraído, sus niveles de atención buenos, su motivación bueno, todo muy bien. La última cita, que no le tomé pruebas de atención ni nada, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerla virtual.
Le digo, no tengo citas, tengo que hacerla virtual. Le dije eso para excusarme por qué, justificar por qué la quería virtual, porque quería verlo virtualmente. Y me dijo, está bien. Cuando se puso en la pantalla, parecía un niño, un conejito de Berredi. Todo cogía, todo movía, todo hacía. Entonces yo ahí le hablé, le dije, a ver, ¿qué sucede? Y ahí él me dijo, Claudia, no soporto la pantalla, no me gusta la pantalla, y si tú quieres seguir haciendo la evaluación, te ruego que me pidas que regrese presencialmente. No me gusta, esto no va conmigo. No era un chico con problemas de atención, era impaciencia, era desgano, desmotivación, no le gustaba. Entonces también ese factor puede hacer que muchos niños aparenten ser distraídos, pero es un rechazo a esta relación con el otro a través de una pantalla que no lo aceptan, no lo quieren. Y lo otro que les decía es que creo que al ser un espacio reducido, a la persona o al niño que tiene un problema de atención lo podría distraer más. Otro aspecto, en la clase, el niño que tiene un problema de atención es muy guiado, es muy apoyado y es muy orientado por la maestra, por una señal, por un gesto, por una palabra, por un ruido, por algo, por una proximidad de la maestra al niño. En la virtualidad eso se perdió. La maestra ya no era un apoyo en ese sentido. Entonces el chico que tenía problemas de atención, pues claro, con la virtualidad se pudieron agudizar más porque no era simplemente el disfrutar una película, era un proceso de aprendizaje que involucraba de ese niño un esfuerzo mental y un esfuerzo atencional de otro tipo y mucho más fuerte que sentarme de una manera recreativa, ver una película, un video, etcétera. Entonces, así, ese es otro argumento por el cual yo podría decir que la virtualidad para los chicos con problemas de atención fue mucho más duro. El no tener el apoyo de la maestra y esos hints que le llaman, esas señales, el desorientarse, el desorganizarse porque no tienen las cosas físicas, sino que todo es virtual, abstracto. Y el tema de estar sentados sin ver a los amigos, que aunque ustedes no lo crean, eso también motiva y también ayuda a muchos chicos a conectarse, porque me distraigo, veo a los chicos, me emociono un rato y regreso. Aquí entro como en un continuo y me voy y me pierdo. ¿Sí? Sí. Espero que le haya contestado a Giselle. Bueno, Giselle le enviaba saludos también. Gracias. Saludos. Chévere. Y creo que también nos ha dado mucha información a tener en cuenta, ¿no? El aspecto de la interacción y las preferencias de interacción que puede tener cada alumno. Tal vez algunos con más facilidad de adaptarse a diferentes medios y otros que efectivamente necesitan de la interacción persona a persona. Y algo que usted ha mencionado, cómo podemos generar una cercanía a través de la pantalla, un sentirnos más cómodos y parte de la clase a través de la corporalidad que usted dice. O sea, Así es es. el hecho de que solamente vean el rostro del profesor, a la diferencia que lo vean de cuerpo completo o moviéndose, ya hace una invitación a participa, únete a la clase, bueno, aspectos Así es. que no los consideramos o no los hemos tomado en cuenta. Entonces creo que nos están dando tips muy valiosos. También mencionaba usted en su experiencia, ¿no? La oportunidad de poder atender a niños, a familias que no se encuentran físicamente acá en la ciudad, inclusive de otros países, porque lo que sucede también es que en cantones pequeños a veces es difícil encontrar el servicio de evaluación y de terapia, Uh-huh. ¿verdad? Y que ahora pudieron acceder a través, que antes ni siquiera nos imaginábamos que pudiera ser posible, ¿no? Así Y en es. relación a esto, Pilar hace una pregunta, Pilar Mieles, que también la conoce, Hola, claro. y ella indica, si usted cree que a partir de ahora, aunque regresemos a la presencialidad, algunos padres seguirán pidiendo evaluación virtual considerando estas ventajas que ha nombrado. Uh-huh. Eh,
Por mi experiencia en estos últimos meses, se han reducido bastante la demanda de evaluaciones virtuales. La gran mayoría contacta y lo primero que preguntan, ya son presenciales? Este, siguen accediendo sin ningún problema a las reuniones con ellos, con los padres virtualmente. Eso es más, muchos lo siguen pidiendo así, por comodidad, por mejor flexibilidad de horarios, etcétera. Este, como les dije al final de la evaluación, yo creo que para el momento sirvió, para la situación en la que estábamos ayudó y se pudo salir adelante, pero yo personalmente no pienso que es la mejor o el mejor tipo de evaluación o de escenario mantenernos solo virtualmente. Creo que nos queda como experiencia para si en algún futuro pues llega a presentarse otra situación de pandemia o de cualquier otra índole que tengamos que regresar a las virtuales, pues ya tenemos una experiencia ganada, ya tenemos un registro de las cosas a nivel mundial, porque yo recuerdo, por ejemplo, Pearson mandaba cada semana folletos, información, webinars, charlas para ver cómo ayudarnos para ir avanzando en este tema de evaluaciones y de intervención. Entonces creo que con el tiempo, pues las editoriales también creo que van a empezar a abrir más el campo de las pruebas estandarizadas en línea. Mira que en el mes de abril el WIS no estaba disponible en línea, no estaba. Pero ya después de unos 3, 4 meses lo pusieron disponible. Entonces, ya tú vas viendo los avances, cómo las editoriales también van haciendo su parte y van abriéndose a esta nueva opción. Entonces, sí, muchas más pruebas van a ser disponibles y se van a poder utilizar en línea, el internet se maneja bien. En caso de chicos grandes, yo no me pondría en mantenerlas. En caso de chicos de 9, 10 años para arriba. Pero en caso de niños pequeños, sobre todo cuando había que dar diagnóstico, yo no lo aconsejaría. Yo sí me quedaría en la presencialidad en esos casos. Gracias, Claudia. Creo también, eso es lo valioso, ¿no? El poder, el que usted nos pueda compartir la experiencia real de lo que ha sucedido, de ir probando, de ir adaptando, de ver qué funciona y también, sobre todo, de qué va funcionando en relación a la edad, algunas características generales, a la preferencia de los chicos, de los niños, niñas, y bueno, y esto que usted menciona tal vez es más adecuado esta modalidad para a partir de ciertas edades y en otras, bueno, cuando sea posible o desde ya retomar de forma presencial, ¿no? A partir ya de la experiencia que ha... Sí, sí. Mira que al principio, cuando estaba un poco a ciegas, cuando recién, en abril, cuando dije, bueno, ¿por qué no? A ver, intentemos, veamos. Pruebas no estandarizadas, cuestionarios, ese tipo de cosas, escalas, inventarios. Imagínate, tuve que escanear todo bonito para podérselos presentar en pantalla. Lo estandarizado sabía que no se podía hasta que comenzaron a dar esas opciones. Pero en el caso de chicos en la ciudad, que recién empezaba y que no sabía cómo manejar esto, en 2 o en 3 casos de los primeritos, lo que hice fue que imprimía todo y se lo fui a dejar a la casa. Entonces yo dejaba en garita el sobre con todo y después nos sentábamos virtual y trabajábamos, ¿ya? Eso recuerdo lo hice mucho con los universitarios. Tuve un chico que había venido de vacaciones de España y se quedó aquí por la pandemia encerrado y los papás lo querían evaluar, él también. Entonces a él fui y le dejé el sobre. Entonces era un chico de 20 y pico de años. Entonces él mismo iba sacando, a ver, Claudia, dime, ¿cuál es la que tengo que hacer? ¿Cuál es la hoja? ¿Cómo la hago? Eso sí, le dije, no abres hasta que yo, ahí entra un factor también, pues, de confianza. No puedes abrir nada hasta que yo
trabaje contigo. Es más, le puse goma y le puse cinta y le hice que me la abra delante mío. O sea, todas esas cosas un poco para proteger también a la evaluación y que los resultados sean los correctos. Y sí, pues y la actitud de ellos uno veía que ni siquiera habían abierto el sobre. Cuando decía, ¿y qué sobre? ¿Cómo era? ¿Dónde estaba el sobre? Y pues estaba por ahí regado el pobre sobre y lo sacaban. Entonces, eso fue con los 2 o 3 primeros. Ya después que logré tener todo digitalizado, porque es bastante, aquí puse a trabajar a toda la familia, como estábamos encerrados, todos ayudaron, este, a, para poder ya tener todo en digital y que no tengan ellos que tener nada en físico. Entonces, sí, creo que probó mucho la creatividad de todos esta situación. Sí, sin duda, en estos, como dicen, en estos momentos de crisis, la creatividad aflora y hay que Y ver cómo mira, se responde a la demanda porque está presente, hay una necesidad y hay que ir buscando formas de respondernos. así Bueno, es. le agradezco Mira, muchísimo, Claudia, por toda la información que nos ha compartido, por todas las recomendaciones valiosas. Como decía, hay muchos profesores de aula que también todas estas recomendaciones se las llevan para sus clases y sobre todo ver desde el rol de profesor qué aspectos podemos empezar, cómo identificar, o que nos pueden decir, bueno, es momento también de remitir una evaluación, ¿no? sí, Estamos agradecidos y bueno, también decirle a todos los participantes que este lujazo de profesora que nos ha acompañado, profesora de la maestría en educación gracias. inclusiva, también de otra maestría que tenemos en la universidad, y bueno, ella nos da en la maestría de educación inclusiva, ella da el módulo de evaluación psicopedagógica y plan inclusivo. Entonces se imaginarán por lo interesante de sus clases y toda la experiencia que ella tiene y que nos comparte en el programa. Muchísimas gracias, Claudia, Gracias a por ustedes. Muchas hoy, gracias. por su colaboración con la facultad y con la universidad. Y bueno, Chao, Gracias. Claudia. Ha sido Gracias. un Fue un gusto. gusto en verlas y muchas espero gracias. haber contribuido en algo. Gracias. Antes de que se vayan gracias Claudia, y antes de que se Chao. vayan los participantes, solo la información general del programa. A ver, Claudia, si usted quiere nos acompañar. Si no, Ya. la despido porque esto ya Ya. del programa. Bueno, para comunicarles, pues como les decía, Claudia es profesora de nuestra maestría, donde tenemos la maestría desde el año pasado en modalidad en línea y la vamos a abrir en el mes de mayo. En esta modalidad les voy a compartir una breve información de nuestro programa. Nosotros lo brindábamos anteriormente también en modalidad semipresencial, a partir pues del inicio de la pandemia y cuarentena lo pasamos en línea y ha tenido pues bastante acogida por esta situación, además de que permite que puedan estudiar también personas que viven fuera de la ciudad de Guayaquil. En línea lo abriremos a finales del mes de mayo y semipresencial planteamos que se inicie en junio, pero todo dependerá de esta modalidad y de las disposiciones del COE y demás. La duración de la maestría es de 2 semestres, contamos con docentes nacionales y extranjeros. En relación al costo de la maestría, la inscripción es de $200 y la colegiatura en modalidad en línea es 5.500 y semipresencial 6.300. Tenemos varias opciones de financiamiento. Por pago, al realizar un solo pago del valor de colegiatura, se realiza un 25% de descuento, por lo que la maestría en línea queda en 4.125, pero también este valor se lo puede pagar en 12 o 18 meses, según desee el postulante. Y tenemos algunos convenios y descuentos. Tenemos un convenio con el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Al realizar un solo pago en la colegiatura se obtiene un 30% de descuento y la colegiatura en línea sería de 3.850. Exalumnos de Casa Grande también tienen un 30% de descuento. Brindamos un 10% de descuento al personal público, tanto del Mineduc como del MIES, y también al pagar el semestre de contado. Ahora estamos abiertos a hacer convenios con instituciones educativas. Entonces, si alguno de ustedes desea que su institución educativa tenga convenio con la Facultad de Posgrados para la realización de nuestras maestrías, por favor, contáctenos, estamos abiertos para poder realizar estos convenios. Y como decía, lo del pago de contado puede ser a través de tarjeta, un préstamo educativo, pero se realiza un solo pago. Bueno,
la idea es que se acceda a este beneficio, este descuento al realizar el pago total de la colegiatura, ¿no? ¿Cuál es el proceso para los que estén interesados en inscribirse? Se realiza el pago de la inscripción, que es $200. Posteriormente se realiza un curso propedéutico que tiene una duración de 2 semanas. Son 2 fines de semana. Iniciamos el siguiente curso el 20 de marzo, es decir, el siguiente fin de semana. Y posterior a esto, pues ya la matriculación. Aquí están las fechas. El curso propedéutico es sábados y domingos, el sábado 20, domingo 21 y el siguiente fin de semana 27 y 28 de marzo. Y bueno, este es mi correo, maestría-inclusiva@casagrande.edu.es. También nos ha acompañado pues Andrea Sotomayor, ella es la coordinadora de titulación de la maestría. Aquí está el teléfono, les habíamos dejado también los enlaces para que nos puedan seguir en redes sociales y puedan tener conocimiento de los diferentes eventos que estamos realizando, abiertos al público en la Facultad de Posgrados, que tienen pues finalidad de apoyar a la formación de los profesionales de la educación. Entonces estamos pues atentos pues a atender sus preguntas, si desean más información de los programas, y si están interesados en cursar en una maestría, Universidad Casagrande los espera y es una excelente opción para su formación profesional. Les agradecemos mucho por haber participado el día de hoy, y como les había comentado Verónica, para el certificado deben llenar el formulario que se los acabo de adjuntar. Este es un formulario que lo realiza el programa de manera directa y está abierto hasta la medianoche. Entonces, si ustedes no los llenan el día de hoy, ya no hay forma. Y también revisen que el correo esté bien ingresado, porque si en vez de poner Gmail pone con la D o pone malas letras, pues no va a llegarle el correo, ¿no? Entonces ingresen bien la información. En el chat está el formulario, para los que estaban preguntando. Bueno, gracias a todos por su participación y nos vemos en un siguiente evento. Gracias, Andreita, gracias a todas. Estamos colocando ahorita en el chat nuevamente el link y luego de eso cerraremos la sesión. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Chao, Verónica. Chao, Andrea. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a compartir una última vez el link con el formulario en el chat y ahorita vamos a proceder a cerrar la sesión. Que tengan muy buenas tardes.